¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible en Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Se abre la semana y se abre el living ciudadano para la reflexión. Y a propósito de eso, te quiero presentar el siguiente libro escrito por el periodista e investigador Carlos Basso. El último libro de Carlos Basso que habla de nuestro pedacito de cielo, que es la forma, dice, ¿no?, que el Tren de Aragua se refiere a Chile como uno de sus comunicados internos, graficando así con este pedacito de cielo qué significa para ellos este país, ¿no?, y por qué esta mega banda se ha posicionado tanto en nuestro país, en Chile. Y para hablar de esto, para hacer esta radiografía, tenemos precisamente a Carlos Basso en el estudio de Vía X en Stock disponible. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. De tantos tu libro de investigaciones que tienes, Carlos, hacer el Tren de Aragua, ¿cómo nace, no, la motivación? Es un poco más que el Tren de Aragua. Es básicamente toda esta especie de nuevo crimen que hemos conocido en estos 2, 3 años últimos, ¿no? O sea, es muy poco tiempo que llevamos conociendo este fenómeno. Y esto nace en función de una cantidad importante de trabajo periodístico, un trabajo del día a día, ¿no? Y una constatación en términos de que este es un fenómeno distinto, de que esto es hay un cambio de época aquí. Perfecto. En términos de cómo entendemos esta criminalidad que hemos visto en este país. Hay un cambio que tiene que ver con cantidad y que también tiene que ver con calidad. Tenemos muchas cosas hoy día que han cambiado. A manera de marco teórico para nuestra conversación, ¿no?, ¿cómo definimos al Tren de Aragua? ¿Qué sería el Tren de Aragua y puntualmente en Chile? El Tren de Aragua, como hemos conocido acá, básicamente es una agrupación criminal transnacional gigantesca, es mucho más grande de lo que pensábamos. Te doy un dato. Fíjate que si tú piensas en las antiguas bandas que conocíamos en este país, los guatones, los guarenes, estamos hablando de bandas de 25 sujetos, 28. Los carejarros, los carecompletos. Todos esos, ¿no? Si tú piensas hoy día, solamente detenidos del Tren de Aragua en este país hay más de 300. Ahí tienes un... ¿300? Sí, es una cifra oficial, ¿verdad? Y puede que haya más que no se sepa que son. ¿Ya? Entonces, ahí ya tienes un antecedente objetivo en términos de tamaño, ¿ya? Es un dato. Segundo dato, efectivamente el Tren de Aragua es esta banda que nace en la cárcel de Tocorón, que tiene ese nombre, que va cambiando, que va mutando. Todos estos grupos van mutando, ¿no? Y ese grupo en específico que llega a este país, tenemos un primer dato que nos dice que hubo un sujeto del tren que llegó en el año 2017. Ese es el dato más antiguo que tenemos. ¿Ya? Y acá ellos actúan bajo su nombre, pero ellos también tienen grupos que son asociados y grupos que son franquiciados. ¿El 2017 habría llegado el primer que sabemos? Sujeto? Puede que haya habido gente que llegó antes, pero sabemos objetivamente de uno que llegó, porque más encima, y esa es una cosa muy llamativa, llegó a través de Punta Arenas. ¿Ya? Oye, y ahí comienza este metástasis que tú señalas que es el Tren de Aragua en Chile. Hay antecedentes que venían de antes. No sería, entre comillas, injusto decir que todo esto ha sido como consecuencia de la acción del Tren de Aragua, o de los gallegos, o qué sé yo. Hay antecedentes que vienen desde mucho antes, y esos antecedentes tienen que ver también con que nosotros también en el país tenemos delitos que son extremadamente violentos y que son, si tú quieres, autóctonos, no son criollos. El portonazo es una creación chilena, ¿no? Claro, eran puntuales como el chacal de Nahuel Toro, o sea, el más clásico de los clásicos. Eso existió siempre, pero si tú ves desde unos 10 años a esta fecha, un poco más, ¿no?, empezó a haber efectivamente una cantidad de violencia creciente. Y en ese contexto, ¿no?, es donde aparecen estas bandas que, te insisto, el Tren de Aragua no es única. Llegan los pulpos peruanos, llegan los trinitarios dominicanos, llegan los chotas y espartanos, que son colombianos, y llegan muchos más. Los chinos también. Los chinos también, ¿no es cierto? La Bang de Fuyan. La Bang de Fuyan es básicamente una banda de narcotraficantes. Hasta aquí no tenemos muchos antecedentes de que, a diferencia de estos otros que te mencioné antes, cometan sicariato, cometan secuestros o extorsiones, por ejemplo. Mira, este mapa es de 8 bandas que están en Santiago. Tú has nombrado ya algunas, bandas extranjeras. Un mapa hecho el año pasado desde el Ministerio, ¿no? Que están ahí los Tren de Aragua, los pulpos, los espartanos, las nuevas generaciones, en fin, de los países de origen, etcétera. El concepto, mira, esto es solo Santiago Centro. Tú eres de Conce, en Conce me imagino que esto
es más o menos parecido, y en otras grandes ciudades del país, me imagino que... Es que ahí hay un punto sumamente interesante, y esto también es un punto de inflexión con aquello que conocíamos. Sí, efectivamente están en Concepción, están en Iquique, están en Valparaíso, en Antofagasta, pero también están en comunas muy pequeñas donde antes no pasaba nada ni medianamente semejante a esto. O sea, tú tienes hoy día casas de tortura, se han descubierto casas de tortura, o sea, lugares donde llevan gente no solamente a ser torturada, asesinada también, destazada, ¿no? Son cuestiones que no conocíamos. Sí. Y tienes eso en zonas como Buin, Melipilla, se han descubierto en las zonas adyacentes a Santiago, se han descubierto muchas de estas casas, se han descubierto también acciones del Tren de Aragua en comunas muy pequeñas, cerca de Pitiangui, por ejemplo, o en Ovalle, o en comunas donde, te insisto, que tenían situaciones delictivas muy básicas. El Tren de Aragua y otras de estas bandas, ¿no? se han dado cuenta que hay mercados, lo tenemos que entender así, mercados criminales que están desocupados. Y esos mercados estaban efectivamente en estas comunas más pequeñas. Entonces, ¿qué han hecho? Se han ido asentando en esas comunas más pequeñas, donde además, como no había otras bandas, a diferencia de lo que sí pasaba en otras ciudades, no había nadie a quien exterminar. O sea, funciona como una gran cadena de empresas, ¿no? Eso es eso. Donde hay mercado, ponen una sucursal. Es eso. Y cuando, fíjate que, por ejemplo, lo que pasó en Arica, cuando empiezan a caer los gallegos, que eso es una banda asociada al Tren de Aragua, cuando se produce la primera tanda de detenciones que efectúa investigaciones con la Fiscalía, caen detenidos 30 y tantos sujetos y 21 días después ya estaban funcionando, no, detienen a casi todos, ¿no? Y 21 días después ya esos puestos habían sido, entre comillas, repuestos, ¿no? Habían mandado gente desde Tacna y tenían funcionando este negocio una vez más. Ya, y la pregunta de fondo, me imagino aquí, Carlos, ¿qué hace que el líder de estos sujetos, de este Tren de Aragua, define a Chile como un pedacito de cielo? ¿Por qué Chile es un pedacito de cielo? Hay cosas que no sabemos todavía. Tenemos muchos años de investigación todavía en este tema, pero hay detalles que sí manejamos. A ver, por ejemplo, y esta es una cuestión fundamental, estas son empresas, efectivamente son empresas que actúan al margen, ¿no es cierto?, de todas las normas que son lógicas. O sea, ellos no pagan impuestos, no pagan imposiciones, no pagan leyes sociales de ningún tipo, etcétera, ¿no? Pero ellos andan buscando negocios, ¿no? Y desde ese punto de vista hay tres países que en el contexto de la diáspora venezolana les parece muy interesante, que son Colombia, Perú y Chile. ¿Por qué? Entre otras cosas, por su estabilidad económica y, ojo, y un detalle, porque en este país, por ejemplo, el precio del dólar va subiendo, pero tiene cierta estabilidad. Yeah. Por eso no se han establecido nunca en Argentina. O sea, la estabilidad económica es un imán. Es parte del pedacito de cielo. Exacto. Lo que pasa es que estas bandas además llegan, te insisto, y esto es una de las cosas, un aspecto muy, muy penoso de todo esto. Llegan ellos escondidos en medio de la diáspora venezolana. Ellos vienen siguiendo, el Tren de Aragua son básicamente traficantes de personas. Ellos vienen siguiendo a personas que trafican, ¿no? Y esas personas acá más encima son esclavizadas o son, ¿cómo se llama?, extorsionadas, ¿no? Hay muchas chicas jóvenes que llegan acá, algunas de ellas saben a qué vienen, o muchas también llegan engañadas, y cuando llegan a Santiago o a distintas ciudades de este país, ¿no?, son esclavizadas, son hechas prisioneras, quedan viviendo en un departamento en el centro de Santiago. En el portal Fernández Concha se descubrió, Ciper Chile sacó no solamente en el portal Fernández Concha, o sea, nosotros, hay un edificio muy famoso, Huérfanos 1400, entonces, donde, bueno, ahí hubo un asesinato, ha habido una serie de hechos muy, muy llamativos, pero fíjate, en junio del año 2022 asesinan ahí al jefe de plaza, que es como se denomina el encargado, ¿no?, de un aspecto de negocio, de un área de negocio del Tren de Aragua, el jefe de plaza de las mujeres, ¿ya?, perfecto, del Tren de Aragua, por una disputa con otra banda, con los orientales. ¿Y por qué? Porque en ese edificio tenían varios departamentos con chicas y había una disputa económica, ¿no? Ese homicidio es un detonante que significa después una serie de homicidios, incluyendo estos quíntuples homicidios que ha habido en Batuco y en Lampa. Mira, veamos algunos titulares de solo de esta semana, para que tú me expliques el contexto de lo que estaría haciendo el Tren de Aragua en Chile, en su pedacito de cielo. Mira este, por ejemplo. Miembro del Tren de Aragua queda en prisión preventiva, fue formalizado por 4 delitos de homicidio en Ovalle, dice La Tercera. Cayó miembro del Tren de Aragua vinculado con 4 homicidios y estos fueron en la región de Coquimbo. Vamos con otro y dice que esto
hay 4 extranjeros vinculados a los piratas del Tren de Aragua en Chile, en otra localidad del país. En fin, solamente 3 esta semana. Así es. ¿Cuánto esto es el Tren de Aragua y cuántas sucursales ya? Yo a manera también de retail, ¿no? Yo he contado unas 10 o 12. Lo que pasa es que, te insisto, el Tren de Aragua es como una nave madre, ¿verdad? Que de hecho después cambia nombre. Cuando hablamos de los piratas, estamos hablando del Tren de Aragua, que hacia fines de 2023 cambia su denominación acá, ¿verdad? Y se autodenomina de ese modo. No obstante, como te digo, hay grupos que son asociados. Los gallegos de Arica, muy famosos, ¿ya? Ellos son, también tienen su origen en el mismo penal de Tocorón, pero son un tren distinto. Son un grupo distinto que obedece su denominación al hecho de que son los hinchas de un equipo de fútbol de segunda división que se llama Los Gallegos, perdón, en Galicia. Ya. Son los gallegos, son los de gallegos de Galicia. Exacto, entonces miembros de hinchas de ese club que fueron cayendo detenidos por distintos motivos, ¿no? Forman su tren, su colectivo, como le decimos acá, ¿no es cierto?, dentro del mismo penal. Y en un momento determinado se asocian con el Tren de Aragua. Entonces dicen, bueno, vamos todos en el mismo sitio. O sea, un vagón del tren. Son vagones distintos que no se tocan, porque te cuento un dato. Por ejemplo, cuando ellos se vienen al país, y como son bandas que están dedicadas sobre todo al tráfico de personas, ellos se dan cuenta que hay 2 accesos fundamentales a este país, Chacayuta y Colchane. Entonces se dividen. Chacayuta, que es un poco menos masiva, queda en manos de, estamos hablando del paso clandestino, evidentemente, queda en manos de los gallegos, y Colchane queda en manos del Tren de Aragua. A eso tú le tienes que sumar otras bandas asociadas, los orientales, los valencianos, que son con los orientales caen en disputa, después hoy día se odian, pero a eso además tú tienes que asumir que hay bandas franquiciadas, grupos que se asocian, que ¿cierto?, que van donde los cabecillas del Tren de Aragua le dicen, nosotros queremos ocupar el nombre. Aquí nosotros hacemos una banda acá y le vamos a andar cabecilla, le decimos que queremos ocupar la marca Tren de Aragua. Puede que no nos vaya muy bien, pero efectivamente, claro, hay una cuestión de contactos, de conocerse, de que tiene que haber vínculos ahí Y eso tiene un costo y un riesgo, como tú dices. Es que es una franquicia. Claro. Y es una franquicia donde tú le pagas, igual que McDonald's, tú le pagas un fee mensual a tu franquiciado. Porque en el mundo del AMPA da prestigio, me imagino, entre comillas, ¿no?, ser parte de este Tren de Aragua, ¿no? O sea, hoy día en este país y yo creo que en ninguna parte, desde Magallanes hasta Canadá, hay un grupo que tenga una identidad tan evidentemente violenta como esta. Por lo tanto, obviamente, si tú pagas para usar ese nombre y tienes permiso para usar ese nombre, evidentemente tus negocios van a ser más económicamente viables que si no. Oye, Carlos, perdón, un detalle, Freddy. Pero si tú no pagas, si tú usas el nombre de ellos y no pagas, tu sentencia es única. Es un disparo en la cabeza y que aparezcas botado en un camino cercano. Como tantos cadáveres que hemos visto por ahí, ¿no? Muchos de ellos obedecen a ese tipo de cosas. Oye, Carlos, tú hablabas de un punto de inflexión. En 2017, más o menos, ¿no? Llega este líder. Este es el Héctor Niño Guerrero. ¿Es el primero que llega acá? No, pero no llega acá. Él llega lo que manda. Y ahí hay un tema importante. El que envían a Chile, el tren tiene 3 fundadores, y hay uno que está detenido en Colombia, el famoso Larry Changa, ¿verdad? Él es quien se sienta en Santiago. ¿Cómo se llama? El apellido, o sea, perdón, su seudónimo es Changa, Larry Changa. Sí, su apellido es Álvarez. Ya, perfecto. Yo he preguntado a qué obedecía eso y nadie sabe. Bueno, y mejor no preguntar mucho. Sí. Bueno, este sujeto se asienta en Santiago. Yo investigué mucho acerca de su vida acá. Pero fíjate que junto con él llega un poquito después, y esta es una investigación que partió en un sitio que uno no se habría imaginado que tenía vinculación con esto, que es una investigación que parte en Talca. Talca se asienta una célula muy importante del tren, ¿verdad? Y de a poco esa investigación que van haciendo ahí, muy pocos detectives con un fiscal, llegan a descubrir que ese grupo que había ahí obedecía a un medio hermano del Niño Guerrero que se llama Jason. Jason es uno de los más altos dirigentes hoy día de este grupo, y Jason estuvo viviendo en este país hasta hace menos de un año. Y estaba en Santiago, y desde Santiago ordenaba secuestros, asesinatos, tráfico de estupefacientes, un montón de cosas, ¿no? Entonces, y si tú sumas a eso una cantidad más importante de otros personajes que han llegado acá, tú te das cuenta que efectivamente hubo
una decisión corporativa, si quieres tú, de enviar acá gente importante. Ya. Tú dices, Jason Guerrero, ¿no? el hermanastro de Héctor Niño Guerrero. Exacto. ¿No? Tú, siguiendo con esta tesis, ¿no? de por qué Chile es el pedacito de cielo, tú decías ya, ok, la economía. Pero ¿qué pasa con la legislación chilena? ¿Qué pasa con las policías chilenas? Con la preparación nuestra para poder combatir este crimen organizado. Todo eso que tú mencionas son factores concomitantes en esta bonanza que ellos ven. Te lo pregunto, disculpa, porque sí. se acaba el Senado, ¿no? Acaba de rechazar que se abra o que se pueda llegar al secreto, levantar el secreto bancario al menos de estándares OCDE. Eso lo rechazó el Senado, ¿no? ¿Cuánto le ayuda eso a estos sujetos para lavar dinero? Yo creo que todo lo que sea secretismo en ese sentido ayuda a este tipo de organizaciones, pero fíjate que ellos ni siquiera se han metido, o sea, yo creo que para ellos es más sencillo que eso. Y comentábamos algo antes. Si tú ves, por ejemplo, todas estas organizaciones tienen sistemas de lavado de activos. Muchos de esos sistemas de lavado de activos los asumen ellos con su misma identidad. ¿Y cómo hacen eso? Porque en este país, por ejemplo, la facilidad para que tú levantes una sociedad por acciones, una SPA, a través de una página web, es altísima. Y eso está muy bien, porque eso fue dictado dentro de un entorno que está buscado, ¿no es cierto?, ayudar a quienes estaban en buscando esas instancias. Pero ellos se han aprovechado de esas cosas, de ese detalle. Otra cosa en la que se han aprovechado, si tú ves los historiales delictivos de todos los altos dirigentes de estos grupos, todos tienen suspensiones condicionales, tienen salidas alternativas del sistema, todos han sido detenidos en algún momento con pasta base, con ketamina, o están presos por no sé, porque le habían pegado un disparo a alguien, y todos han sido objeto de beneficios. ¿Por qué? Porque el sistema penal que tenemos hoy día fue diseñado hace más de 25, 28 años y fue pensado en un contexto muy distinto y fue pensado teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el sistema permitiese que aquel que delinquía por primera vez tuviese una oportunidad. O sea, es muy garantista para este tipo de crímenes. Hoy día a mí modesto juicio está completamente obsoleto. Y hay toda una red de abogados también que se dedican. Bueno, eso es otro tema, ¿no es cierto? Tienes una cantidad de abogados, hay un proyecto de ley que presentó el diputado Jaime Araya, que busca, ¿no es cierto?, que esos abogados dejen trazabilidad de los fondos con que se les pagan, porque efectivamente hay muchos abogados, pero fíjate que va más allá de eso. Tienes muchos de esos abogados, ¿no es cierto?, que están en este famoso listado de abogados que ejercen causa de narcotráfico. Hay muchos que no están en ese listado. No, ¿y sabes por qué no están? Por un pequeño vacío legal. Porque resulta que la obligación que establece la ley de drogas para que un abogado esté... Exacto, para que un abogado esté en ese listado, dice que es el abogado que tiene la causa, que tiene el patrocinio. Pero hay abogados que toman ese patrocinio y se lo delegan a otros. Subterráneamente. No, ni siquiera subterráneamente. Lo hacen abiertamente. Ese abogado que tiene delegación de poder aparece en juicio, aparece en todas partes, pero no está en ese listado. Claro, subterráneamente va al listado. Oye, por último, Carlos, para entender un poco, esta ya empresa, entre comillas, ¿no?, que es el Tren de Aragua con franquicia, con trenes, con otras subsidiarias, en fin, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el negocio potente que tiene hoy en Chile, ¿no?, aparte de la droga, obviamente? O sea, la droga yo diría que es el segundo negocio potente que tienen. El primer negocio que tienen ellos y que han tenido desde que existen es el tráfico de personas. Ellos se dedican, como te decía antes, a la explotación de personas. Ellos ejercen una violencia en contra de sus víctimas que es desmedida. Esta internación, por ejemplo, de extranjeros, ¿también está en manos de estos sujetos? ¿O gran parte de ella? A eso se lo digo porque acá hay una cifra, disculpa. Hay una cifra acá que dice que la población venezolana, por poner un ejemplo, de 8.000 personas que había en 2015, el año 2022, o sea, 7 años después ya eran más de 500.000, perdón. Sí, subió de 8.000 a 500.000. La última cifra oficial dice 780.000. Imagínate. Pero esa es una cifra oficial, sabemos que hay más gente, ¿no? Ya. Y muchas de esas personas, y yo creo que esto es súper importante entenderse, estamos hablando de personas que vienen escapando, personas que vienen en una pésima situación económica, personas que vienen perseguidas políticamente, estamos hablando de gente que viene escapando de su país, ¿verdad? Y esas personas a su vez vienen perseguidas por este tipo de sujetos, ¿verdad? Esos sujetos, a ver, si tú quieres viajar desde Caracas a Santiago hoy día, no hay ninguna opción
que lo haga, salvo que tú tengas medios económicos suficientes, que evidentemente no es el caso de estas víctimas, ¿no? Todas estas personas son víctimas de ellas. Entonces, ¿qué hacen estas víctimas? Contratan a estos sujetos, a estos supuestos asesores, como se presentan ellos, se mueven a través de grupos de WhatsApp, de publicaciones en Facebook, en Instagram, etcétera, como asesores de viaje, muy amistosos, ¿no? ¿Y cuánto han corrompido nuestra institucionalidad? Yo creo que bastante, aunque todavía no han llegado al fondo. Pero ya tenemos casos, por ejemplo, tenemos casos de detectives, ¿no es cierto?, que no es que hayan sido ayudistas de un grupo del Tren de Aragua. Hay 2 detectives, ex detectives hoy día, evidentemente, en prisión preventiva porque formaban parte de la célula del Tren de Aragua que explotaba a chicas justamente en el portal Fernández Concha. Tenemos varios funcionarios y exfuncionarios de Carabineros que están involucrados también en distintas células del Tren de Aragua, pero no solamente eso. Fíjate que este grupo que está involucrado en este homicidio, ¿no es cierto?, de estos 3 carabineros en Cañete, porque estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de una cosa que es mucho más macro. Ese grupo, ¿no?, que se adueñó el concepto de resistencia mapuche Lafkenche. Cuando cae una primera parte de ese grupo, había 2 carabineros también ahí. Entonces tenemos instituciones que están siendo muy, muy permeables. La primera línea que tiene que combatir este crimen. Exacto, lo mismo pasa con Gendarmería. Bueno, si esto llega realmente a, no sé, si alcanzara a llegar al Poder Judicial o al Poder Legislativo, político, ahí sería más complejo, ¿no? O sea, no tengo ninguna duda que tienen que estar trabajando en eso. Yo no tengo ninguna evidencia, digamos, de que el Tren de Aragua, por ejemplo, tenga hoy día fiscales o jueces cooptados. Pero si uno ve las experiencias de países como México, como Colombia, o incluso experiencias más cercanas, Paraguay, ¿no?, Ecuador, sin duda que van hacia allá. Y sin duda que después van a seguir con los periodistas, ¿no es cierto? Y por supuesto con diputados, con concejales, con municipios y todo. Leyendo tu libro, entonces, a manera de resumen, Carlos, el nuevo crimen organizado en Chile, ¿cómo es nuestro pedacito de cielo? ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a las fuerzas policiales y todo? ¿Cómo se combate? ¿Cuáles son los principales puntos para combatir el crimen organizado? No sé si sea yo el más adecuado para esos consejos. Yo, la verdad, investigando toda la genealogía y todo, todo el origen y cómo se mueven ellos. Mira, yo creo que son fenómenos demasiado complejos como para asumir una... Te la cambio. ¿Cómo se combate el crimen organizado? Por eso te voy a contestar en ese mismo sentido. Te digo que son cuestiones de una complejidad muy vasta. Se combate entendiendo que es un asunto de Estado. Ahí hay un asunto, yo sé que suena medio abstracto, medio vacuo, ¿no?, pero es un asunto de Estado. Esto debiese de haber políticas de combate, y ahí te voy a bajar a cuestiones específicas, pero ese combate tiene que ser constante y consecuente, no lo puedes estar cambiando cada 4 años. ¿no? Esto tiene que ser una cuestión de Estado, como te digo, como se maneja la Cancillería. La Cancillería, en cuestiones de fronteras, este país, desde hace muchos años, tiene posiciones únicas. Esto debiese ser exactamente igual. Y si me pides cuestiones específicas, a ver, hay cuestiones que yo creo que el sistema procesal penal tiene que ser modificado. Entonces, no puede continuar, por ejemplo, con estas suspensiones, con estas cosas, a todo el mundo, en las circunstancias en que se dan. ¿ya? Ahí tienes un punto. Segundo, yo creo que efectivamente, esto es una cuestión que se discutió en su momento y que nunca se ha hecho, tiene que haber una policía dedicada al tema frontera. Carabineros tú lo tienes haciendo millones de cosas en todas partes. Hoy día efectivamente hay una cantidad importante de tropas en la frontera, pero aún así es insuficiente. ¿sí? Solamente con Bolivia tenemos 800 kilómetros de frontera, por ejemplo. Transparentar más las cuentas corrientes, follow the money, seguir el dinero. Sí, eso se ha hecho siempre. Entonces, profesionalizar más nuestra fuerza de inteligencia, por ejemplo. Sí, pero fíjate que yo creo que antes que eso hay cuestiones, fíjate que se han hecho muy buenas investigaciones, pero yo creo que hay cuestiones más fundamentales. Por ejemplo, el tema de asuntos internos. Tenemos ahí en ambas policías hay unidades de asuntos internos que son muy pequeñas. Esas unidades deben ser más grandes. Y fíjate, ¿sabes dónde no hay asuntos internos? ¿Dónde? Los fiscales. La Fiscalía no tiene una unidad. Interesante, ¿eh? No tiene una unidad de asuntos internos. Son los que investigan a los mismos... ¿Y quién investiga un fiscal cuando ese fiscal es sospechoso de algo? Ellos mismos. Oye, nuestro próximo invitado, el diputado Lado Mirosevich, dice que una de las herramientas que podría ayudar en esto, ¿no? Dentro de tantas, sería legalizar, por ejemplo, la cannabis, legalizar cierta droga. ¿Crees tú que eso también ayudaría a ir cercándole el negocio
a este tipo de bandas? O sea, hay un montón de posiciones en eso, pero yo pienso que es un poco ingenua la idea de que eso va a calmar esto. Porque, ¿sabes lo que hay que entender? Perfecto. Y te explico esto. En Estados Unidos, hasta hace unos días, había una escasez de huevos. ¿Qué pasaba con los huevos? Se traficaban. ¿Qué pasa con las paltas en Michoacán? Ya, pero si ustedes eran prohibidas, se traficaría mucho. Por eso te digo. O sea, lo que pasa es que si uno piensa que la sola prohibición, o sea, la sola permisividad de un producto va a acabar inmediatamente con el tráfico, no va a ser así. Va a haber de todos modos, ¿no es cierto?, tráfico. Carlos Basso, nuestro pedacito de cielo, el nuevo crimen organizado en el nuevo libro, ¿no? En la nueva investigación del periodista e investigación Carlos Basso. Nuevamente, un agrado tenerte en nuestro libro, Ciudadano Carlos. Muy bien, y gracias por esta reflexión que nos deja ciudadana de cómo combatir el crimen organizado. Que esté muy bien.